La Reserva de la Marina de los Estados Unidos, o flota en conserva, es técnicamente algo que ha existido casi desde la creación de la Marina de los Estados Unidos en sí, pero oficialmente, de una manera realmente organizada, es en realidad un desarrollo relativamente reciente. Al principio de su historia, la Marina de los Estados Unidos tuvo un breve periodo de inexistencia, ya que después de la Guerra de Independencia, en una de las muchas fases que ocurrirían después de que una guerra había concluido, el Congreso decidió que claramente no necesitaba una marina y por lo tanto la financiación se redujo en varios puntos a un mínimo o en ese caso particular básicamente inexistente. Sin embargo, resultó que ya sabes, necesitar una marina era realmente algo y en pocos años el Congreso tuvo que construir un montón de nuevas fragatas, algunos de cuyos nombres, Constitución, Constelación, Chesapeake, Presidente, etcétera, pueden ser algo familiares para los oyentes de este canal. Y así, después de la cuasi guerra con Francia y de lidiar con los piratas de la costa berberisca, la Marina de los Estados Unidos se quedó por primera vez en su existencia con barcos para los que el Congreso no estaba dispuesto a pagar para mantener en servicio activo, y por lo tanto tuvieron que pasar a la reserva. Ahora, el proceso de poner barcos en lo que podrías llamar una reserva lista para reactivarlos bastante rápido más tarde no era algo desconocido en ese momento. Tanto las grandes marinas de Gran Bretaña y Francia en ese periodo tenían una buena cantidad de experiencia en este campo, especialmente los británicos. Cuando se trataba de los grandes barcos de línea e incluso las fragatas más pequeñas, el proceso era el siguiente. Llevarías el barco al muelle, quitarías los mástiles, luego quitarías las armas, cubrirías las escotillas más obvias, generalmente con pequeños cobertizos o algo similar, sellarías los puertos de armas, y luego tomarías el casco y quitarías todos los suministros que estaban dentro como pólvora, comida, etc., y luego los remolcarías a un estuario, cuenca, puerto o similar, y simplemente lo amarrarías. A esto se le llamaba dejar un barco en ordinario. Se mantendría una pequeña tripulación a bordo o, en el caso de un gran número de barcos, quizás compartida entre varios buques, y su trabajo simplemente sería recorrer los barcos todos los días y estar atentos a las fugas y defectos más graves como la podredumbre. Si ocurrieran, arreglarlos, tratar de no volcar ninguna vela y prender fuego a la cosa, y ocasionalmente traer un perro ratonero para eliminar las alimañas. Claramente, los suministros se reutilizarían para los barcos aún en servicio activo. Las armas se trasladarían a tierra y se almacenarían aparte. Y los mástiles y yardas se reutilizarían para otros barcos en servicio o potencialmente se guardarían ya que eran bastante valiosos. Una vez que la guerra volvía, simplemente volverías a poner el barco en el muelle, lo reequiparías con todas sus armas, lo reabastecerías, lo cual se podría hacer en un tiempo relativamente rápido, y la tarea más importante usualmente era volver a colocar los mástiles una vez que estaba aparejado y reequipado, lo cual podría tomar un poco de tiempo, pero en el gran esquema de la velocidad de la guerra y las crecientes tensiones que llevarían a la guerra en los finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, esto no era una gran imposición para la seguridad nacional, y luego el barco estaría listo para recibir una tripulación y zarpar de nuevo. Sin embargo, esto requería un grado significativo de infraestructura subyacente, tanto en términos de grúas en tierra y barcos grúa, astilleros, cuencas con infraestructura de tripulación y alojamiento cercano, áreas de almacenamiento para armamento y demás, y así, mientras que Gran Bretaña, que estaba periódicamente en guerra con parte o todo el resto del mundo durante gran parte de los siglos XVII y principios del XVII primero, tenía una buena razón para mantener grandes cantidades de barcos en reserva y moverlos dentro y fuera de la reserva de manera bastante regular. La Marina de los Estados Unidos era mucho más pequeña, pero aún así no tenía nada parecido a este grado de infraestructura, y a diferencia de la Marina Real, que aún mantenía una fuerza relativamente activa incluso en tiempos de paz, y recibía financiamiento para ello,
la Marina de los Estados Unidos. Apenas tenía 2 centavos para frotar en ocasiones. Como resultado, el proceso de la era de la vela para mantener barcos en reserva en la Marina de los Estados Unidos era algo improvisado en el mejor de los casos. Ocasionalmente, un barco se pondría en ordinario siguiendo el procedimiento correcto y completo, pero más a menudo simplemente se remolcaría el barco hasta un muelle o una boya o simplemente un anclaje, se retiraría una cantidad mínima de cosas, generalmente los suministros perecederos y ocasionalmente algunas de las armas, y simplemente se dejaría allí. Ocasionalmente, la gente iría a revisarlo, pero no se tomaba un gran cuidado en el mantenimiento. Esto a su vez significaba que si un barco era adecuado para su uso en algún momento en el futuro cuando se necesitaba, dependía en gran medida de la suerte del sorteo. ¿En qué tan buenas condiciones estaba el barco cuando entró en reserva? ¿Qué tan concienzuda era la tripulación de reserva que se le asignó? ¿Cómo era el clima en el área donde se puso en reserva? ¿Y qué tan bien se había sellado el barco, si es que se había sellado? En un puerto con un clima decente y sin grandes tormentas en el ínterin, la reserva a corto plazo de barcos podría funcionar más o menos de esta manera, y de hecho las 6 fragatas originales, o al menos las que sobrevivieron a la guerra de 1812, rebotarían entre el servicio activo y la reserva durante gran parte de la primera parte del siglo XIX. Sin embargo, los barcos que se pusieron en almacenamiento a largo plazo, que eventualmente incluirían algunas de las fragatas y también la mayoría de la flota de barcos de línea de América, algunos de los cuales pasaron directamente del astillero a la reserva por periodos prolongados, tuvieron que soportar el lanzamiento de dados utilizando todos los factores anteriores durante años, si no décadas, y esto podría resultar en algunos resultados altamente variables. Por ejemplo, el United States Ship Constitution salió de un periodo relativamente largo en reserva en un estado razonablemente bueno. Requería trabajo ligero, nada muy pesado. Mientras tanto, uno de sus barcos hermanos cercanos también estaba siendo sacado de la reserva en respuesta a las mismas intenciones de reactivación, excepto que se descubrió que el pobre viejo barco estaba tan podrido que era completamente impráctico para la reactivación y la única opción era desmantelarlo y salvar lo que se pudiera. Los barcos de línea estadounidenses enfrentaron casi los mismos problemas. Algunos de ellos, como el United States Ship Independence, terminaron sirviendo en la Marina durante casi un siglo. Admitidamente, la mayor parte del tiempo de Independence en la Marina no se pasó como un buque de guerra de primera línea, sino más a menudo como un buque de suministros o de alojamiento, pero aún así estuvo funcionalmente intacta durante la mayor parte de ese periodo, mientras que otros barcos de línea construidos justo después de ella pasarían la gran mayoría de sus vidas en reserva técnica y luego serían desmantelados porque se deterioraron demasiado. Otros, desafortunadamente, terminarían siendo quemados, ya sea en la rampa porque no habían sido terminados, o en su estado de reserva cuando el astillero naval de Norfolk fue tomado por el ejército confederado al estallar la Guerra Civil Americana. Hablando de ese conflicto, esta fue prácticamente la próxima vez que la Marina de los Estados Unidos experimentó una expansión importante, por razones obvias. Sin embargo, al concluir el conflicto, la Marina de los Estados Unidos se quedó con una embarazosa riqueza en términos de envíos. Concedido, gran parte de ello se había tomado del servicio mercante y eso fue relativamente fácil de devolver a dicho servicio. Sin embargo, había una mezcla de buques de guerra pre-guerra civil, así como grandes buques de guerra construidos durante la guerra civil, pequeños buques de guerra y, por supuesto, acorazados, principalmente en forma de monitores, y una vez más, el Congreso decidió que ya no necesitaban una marina. Mientras que el recorte en el presupuesto fue nuevamente masivo, la Marina de los Estados Unidos tuvo un poco de margen cuando se trataba de reducir el tamaño de la flota, ya que los buques de guerra preguerra civil en su mayoría podían ser desmantelados o vendidos a otros países, y de igual manera, incluso algunos de los primeros monitores y otros buques construidos durante la Guerra Civil estaban tan desgastados que necesitaban ser desguazados o debido al rápido avance tecnológico y al diseño de barcos durante la guerra, podían ser vendidos a otras marinas sin gran riesgo para la seguridad de Estados Unidos.
Esta es la razón por la cual un número de monitores de la era de la Guerra Civil de los Estados Unidos se encontrarían en diferentes lados de distintos conflictos en Sudamérica durante las próximas décadas. Pero esto aún dejó a la Marina de los Estados Unidos con más barcos de los que podían permitirse mantener en servicio, por lo que muchos de ellos pasaron a la reserva, mientras que sus cascos de hierro, o al menos cascos reforzados con hierro, eran en muchos aspectos algo más duraderos que los antiguos barcos de línea. Cuando se trataba de resistir el mal tiempo y algunas formas de los elementos, aún así, generalmente se dejaban en un estado bastante similar al de los antiguos barcos de línea y fragatas antes de la Guerra Civil Americana, y por lo tanto tasas similares de desgaste aleatorio afectarían a los barcos que se dejaban en este estado. Algunos de ellos, como el Kearsarge, relativamente famoso vencedor de la batalla contra el corsario confederado Alabama, entrarían y saldrían de la reserva de manera semi-regular, ya que de lo contrario era un barco de patrulla relativamente útil y económico de operar. El Hartford, buque insignia del almirante Farragut durante la batalla de la bahía de Mobile, pasó 4 años en reserva de 1868 a 1872 antes de volver al servicio, y luego nuevamente en reserva de 1890 a 1899, en parte debido a la edad y en parte debido a los continuos esfuerzos indolentes realizados en la preservación de los barcos que estaban en reserva. Hartford tuvo que pasar los últimos 5 años del siglo XIX siendo reconstruido extensamente. Más tarde continuaría su carrera como barco de entrenamiento, antes de ser finalmente desechada al ser dejada a deteriorarse en los años 50, pero al menos en términos de vida útil total, fue una de las afortunadas. Otro método de mantener los barcos en reserva fue una característica particular de la Marina de los Estados Unidos. En esta última parte del siglo XIX, y vale la pena mencionarlo aquí, esto involucraba a barcos que habían estado en los astilleros. Aún no habían sido terminados, en algunos casos apenas habían sido colocados cuando el dinero del Congreso se agotó. Dado que representaban los diseños más recientes y mejores, al menos en ese momento, la Marina de los Estados Unidos era algo reacia a desmantelarlos en los astilleros donde podían evitarlo, con la idea de que con suerte en unos años el Congreso vería sentido y obtendrían suficiente dinero para completarlos. Bueno, eso resultó ser algo así como una esperanza desesperada, y los años pasaron y el barco se quedó en los astilleros y los materiales se quedaron en los muelles y no se hizo mucho al respecto, y a medida que pasaban los años se hizo cada vez más evidente que lo que había sido el diseño más reciente y mejor en mediados de los años 60 ya no era realmente competitivo 5, 10, 15 o más años después. Pero dado que técnicamente eran una forma de buque de reserva y teóricamente podrían completarse en un plazo relativamente corto si los Estados Unidos necesitaban más barcos nuevamente, la Marina de los Estados Unidos decidió que se necesitaba hacer algo al respecto. Y así se ideó un gran plan. Cuando el Congreso descubrió la situación, se molestó mucho, pero tardó un tiempo en detectarlo. Y fue así. Se asignaría dinero para las llamadas reparaciones a los buques que estaban en los astilleros porque, por supuesto, sabes que se están deteriorando, han sido dejados fuera durante años. Y este dinero iría al astillero, y sí, comenzaría el trabajo en lo que parecía el marco esquelético de un barco, pero efectivamente lo que había sucedido era que, discretamente, en segundo plano, se había diseñado un nuevo barco completamente diferente del barco, que en realidad había estado inicialmente en construcción. Efectivamente, lo que estaba sucediendo era que el barco en los astilleros, tal como estaba siendo desmantelado y un barco completamente nuevo, en parte hecho de los materiales prealmacenados y utilizando la placa de identificación existente, se estaba construyendo en su lugar. Así, durante los años 1870 y 1880, un lento goteo de buques de la Marina de los Estados Unidos entraría en servicio, completamente nuevos, aparentemente siendo el mismo barco que se había colocado al final o justo después del final de la Guerra Civil. Pero para cualquiera con un par de ojos funcionales que se molestara en ir a mirarlos, claramente un barco algo diferente al que se había ordenado originalmente. Desafortunadamente, cuando el Congreso se enteró de las cosas,
logró poner fin a algunos de los últimos lotes de estos barcos que estaban casi en la etapa de finalización. Pero, sabes, fue una forma bastante creativa de convertir lo que había sido un barco de reserva obsoleto en un barco de reserva potencialmente un poco más moderno. Y esta veloz carrera nos conduce a la siguiente gran acumulación de la Marina estadounidense. Al final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, la Marina de los Estados Unidos estaba tratando de afirmarse como, si no una de las principales potencias, al menos una de las grandes potencias del mundo. Tuviste la acumulación de la flota Pre-Dreadnought que finalmente llevó al viaje de la Gran Flota Blanca. Después del viaje de la Gran Flota Blanca, regresaron a casa para encontrar dreadnoughts en construcción. Aunque el Congreso aún controlaba las finanzas de la Marina de los Estados Unidos, seguían construyendo su flota de acorazados, aunque más lentamente que Gran Bretaña y Alemania. Gracias a no involucrarse directamente en la Primera Guerra Mundial hasta 1917 y estar alejados de los campos de batalla, la Marina de los Estados Unidos pudo continuar su programa de construcción de acorazados durante la mayor parte de la década de 1910, mientras que las otras dos marinas más grandes tuvieron que reducir o suspender los suyos. En 1916 la financiación se disparó y comenzó la construcción masiva de barcos por doquier. Los barcos capitales y destructores de la Marina de los Estados Unidos estaban bien, pero aparentemente habían olvidado el crucero hasta que comenzaron la clase Omaha en los años 20 del siglo XIX. Pero, por supuesto, todas las cosas buenas deben llegar a su fin, y con un cambio de gobierno que era algo menos inclinado hacia el exterior, junto con la conclusión del Tratado Naval de Washington, los Estados Unidos se encontraron con una vasta gama de barcos que literalmente acababa de terminar de construir y sin una cantidad particular de fondos para mantenerlos en servicio activo, e incluso el cambio de gobierno reflejó un cambio en la voluntad política general del pueblo estadounidense y se estaba incrementando una tendencia más aislacionista, y por lo tanto los Estados Unidos tenían una elección. Podría desguazar una cantidad vasta de barcos que eran relativamente modernos o que al menos habían sido construidos relativamente recientemente, junto con el desguace de los barcos más antiguos y obsoletos, o podrían tomarse en serio las flotas de reserva. Técnicamente hablando, se había formado una flota de reserva del Atlántico y del Pacífico en 1912, pero con la acumulación asociada con la Primera Guerra Mundial no se habían utilizado masivamente. Por lo tanto, se elaboraron políticas y procedimientos sobre cómo desactivar, almacenar y preservar adecuadamente la nueva flota de buques de guerra de acero, y en su mayor parte se ignoraron de inmediato. Aunque se implementaron algunos procedimientos, la gran mayoría no lo hizo. Y volveremos a lo que eran más adelante en este video cuando hablemos sobre el momento en que, ya sabes, la Marina de los Estados Unidos realmente comenzó a seguir esos procedimientos, pero independientemente a principios de los años 20, comenzaron a formarse vastas balsas de barcos en varias bases de reserva. Principalmente, estas estaban compuestas por destructores de clase Weeks y Clemson apenas a unos años de las existencias y en un movimiento algo similar a la posguerra de la flota de los Estados Unidos. De 1812, algunos de ellos se movieron efectivamente directamente desde el astillero a las unidades de reserva en lugar de seguir los procedimientos que se habían elaborado, como se mencionó anteriormente. Se les aplicó una gran cantidad de pintura conservante a base de plomo rojo que estaba diseñada para mantener alejada la oxidación, de ahí que se ganaran el apelativo de la flota de plomo rojo. Y se untaron grandes cantidades de grasa de embalaje en varias partes móviles, principalmente la maquinaria y cosas por el estilo, con la esperanza de que esto mantendría estas partes relativamente delicadas, libres de humedad, y por lo tanto capaces de ser reactivadas en algún momento en el futuro cuando fueran necesarias. Aunque fue un avance significativo respecto a los esfuerzos anteriores para preservar los barcos que estaban en formaciones de reserva, aún no era algo que estuviera completamente a la altura, y esto se mostraría más tarde, pero en el ínterin, esta política trajo bastantes beneficios para la Marina de los Estados Unidos. Como una marina que anteriormente no había tenido tantos destructores para repartir, pero al final de los años 1920 descubrieron que un total de 60 de sus destructores
nuevamente más de los que poseían durante una buena parte de la primera parte del siglo XX, tenían calderas defectuosas. En un tiempo anterior, eso básicamente habría significado desguazar toda la flota de destructores y comenzar de nuevo. Pero en el periodo de las grandes flotas de reserva simplemente significaba identificar los 60 destructores de clase Weeks y Clemson en mejor estado que estaban en reserva, desguazar los insatisfactorios y sacar estos otros de la reserva. Ahora, para ser justos, cosas como el armamento, la superestructura y otras partes útiles reciclables de los barcos defectuosos se retiraron y en algunos casos se utilizaron para reemplazar partes que se habían deteriorado en los barcos de reserva. Pero en general, en un periodo de aproximadamente 6 meses, 60 destructores habían sido completamente rotados dentro y fuera de la flota de los Estados Unidos. El costo de mantener y preservar esos destructores fue mucho menor que el que habría costado construir 60 barcos nuevos. Los acorazados y cruceros también entraron y salieron de las formaciones de la flota de reserva durante los años 20 y 30, aunque no todos ellos tenían la misma pintura de plomo rojo y grandes cantidades de grasa adherida a ellos como lo habían hecho los destructores, ya que algunos de ellos simplemente se reservaban por un par de años mientras esperaban una oportunidad para volver a comisionarse, y por lo tanto se les hacía proporcionalmente menos. Otros, especialmente algunos de los barcos más antiguos, como los últimos pre-dreadnoughts, entrarían en reserva profunda y recibirían un tratamiento similar al enjambre de Weeks y Clemson, que estaba abarrotando dos bahías completamente separadas, una en Filadelfia que servía como una especie de reserva para la flota del Atlántico y una en San Diego que era la reserva para la flota del Pacífico. Para cuando la Segunda Guerra Mundial comenzaba a tomar forma en Europa, había solo 110 destructores en reserva para la Marina de los Estados Unidos y con un estado de emergencia nacional limitado siendo declarado en 1939, 40 de estos serían inmediatamente reactivados y recomisionados, mientras que obviamente los 60 mejores ya habían sido puestos en comisión a finales de los años 20, los siguientes 40 serían el siguiente mejor conjunto de destructores, y aquí es donde comenzaron a aparecer problemas, porque mientras que la pintura y la grasa habían mantenido la deterioración de algunos barcos, no había sido igual de ninguna manera, forma o forma. Uno de los destructores que había sido reactivado en esa primera ola fue el United States Ship Greer y se convertiría en el primer barco estadounidense en participar en combate activo con un buque alemán, ya que aunque Pearl Harbor aún no había ocurrido en el otoño de 1941, Greer comenzó a cargar en profundidad un submarino alemán que había disparado primero al barco. De los ahora 70 destructores restantes en reserva, otros 50 serían transferidos a la Marina Real como parte del acuerdo de barcos por bases, y estos eran en parte por proceso de eliminación y en parte por elección deliberada, los que estaban en peor estado de todos. La Marina generalmente no estaba contenta con ninguna de las dos recomisiones que tuvieron lugar en 1940 y 1941 para ellos mismos y para los británicos. En este punto, algunos de estos barcos habían estado en reserva durante 2 décadas y en teoría se conservaban en uno de 3 estados de preparación, un estado que podría permitir que el barco se reactivara en 1 mes, en 2 meses o en 3 meses, pero al hacer este conjunto específico de reactivaciones, a menudo se descubría que podías multiplicar cualquiera de esas estimaciones por un factor de 3 y llegar a lo que realmente tomaría traer ese barco en particular de vuelta al servicio. Había problemas con el mojo en prácticamente cualquier cosa orgánica y óxido en cualquier cosa inorgánica. Durante 2 décadas, la grasa se había secado o desgastado gradualmente, o la pintura de plomo rojo se había desprendido o se había deteriorado a la luz del sol, y encontraron maquinaria que había quedado congelada en su lugar
oxidada o quizás completamente inutilizable porque partes orgánicas como los diales que tenían caras de papel se habían podrido y por supuesto sabes que algunos de estos barcos tenían equipos que eran completamente vanguardistas para 1920, no tanto para 1940, agradecidos aunque estaban por algunos convoyes de emergencia que los británicos enviaron de vuelta, enviaron una extensa lista de problemas que incluían pero no se limitaban a fugas en el casco donde la placa del casco se había deteriorado hasta el punto de oxidarse completamente, mamparos igualmente oxidados y ya no estancos, superestructuras de nuevo víctimas de la oxidación, un tanto desequilibradas y propensas a preocupantes cambios y balanceos en los estados del mar, sistemas eléctricos y de plomería que se habían corroído, ya sabes, a veces con resultados letales y a veces desagradables, y mucha maquinaria que había sido efectivamente hecha para funcionar apenas, y se averió muy rápidamente. Aunque ninguno de los que no se perdieron en operaciones de combate activas fue desechado durante la guerra, fueron desechados casi inmediatamente después de la guerra, y en la última parte de la Segunda Guerra Mundial a menudo se encontraban sirviendo puramente en entrenamiento u otros roles secundarios, ya que las tareas de escolta de convoyes fueron asumidas por destructores escoltas, fragatas, balandras y corbetas de diseño algo más moderno. Sin embargo, no todo era desesperanza y tristeza. Estos problemas habían resaltado muchos problemas, por supuesto, pero significaba que el Departamento de la Marina estaba ahora muy consciente de, ya sabes, políticas que no se habían seguido y cosas que podrían hacerse mejor ahora que la tecnología había avanzado desde que se creó la flota de reserva principal hace 2 décadas. Las políticas y procedimientos que se habían redactado para las desactivaciones de los años 20 se mejoraron y perfeccionaron los procedimientos y políticas, incluyendo la necesidad de inspecciones más frecuentes, identificada como uno de los principales fallos de los esfuerzos de preservación entre guerras. Curiosamente, para 1943, a pesar de que la guerra seguía siendo una preocupación muy presente, el Departamento de la Marina ya había comenzado a hacer ciertos planes para la transición de la flota de tiempos de guerra a tiempos de paz, y para mayo de 1944, todavía a casi un año y medio de la victoria final, comenzaron a ordenar, adquirir y almacenar materiales y equipos que serían necesarios para poner a muchos barcos en reserva. La orden inicial asumía que tendrían que poner 1,000 barcos en las nuevas flotas de reserva. Planeando hacer esto a un ritmo de alrededor de 100 barcos por mes o alrededor de 3 barcos al día, aún tomaría la mayor parte de un año para desactivar la cantidad de barcos que pensaban que tendrían que hacer y, por supuesto, para mediados de 1945, en realidad estaban mirando incluso más barcos que eso. Mientras que en el siglo XIX, en general, los barcos de reserva de la Marina se habían colocado efectivamente en astilleros navales o, ocasionalmente, en las cercanías de astilleros civiles, efectivamente escondidos en un rincón donde no estorbarían, y desde los años 1910 en adelante, 2 recursos bastante grandes en San Diego y Filadelfia habían sido las áreas principales de almacenamiento. Estaba bastante claro que ninguno de estos lugares podría soportar algo cercano a la cantidad y tamaño de los barcos que iban a entrar para la desactivación una vez que la Segunda Guerra Mundial finalmente terminara. Y así se despejó espacio en lugares tan lejanos como Bremerton, Filadelfia, por supuesto, Mare Island, Boston, Charleston, Bayonne, Green Grove Springs y varios otros lugares además. Necesitarían el espacio y los materiales. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos tenía casi 2 docenas de portaaviones de flota en comisión y más en camino un pequeño grupo de portaaviones ligeros, docenas de portaaviones de escolta, casi 2 docenas de acorazados, 2 supercruceros de clase Alaska, casi 2 docenas de cruceros pesados, 4 docenas de cruceros ligeros, casi 400 destructores, casi tantos destructores de escolta, casi 250 submarinos. Y eso es antes de llegar a los barcos más pequeños, barcos de entrenamiento, y por supuesto las enormes fuerzas anfibias que los Estados Unidos habían reunido durante el curso de la guerra. El plan que tenía la Marina de los Estados Unidos era en realidad mantener 3 flotas distintas.
Una flota activa, una flota de reserva lista que podría zarpar para la acción tan pronto como se embarquen las tripulaciones, y una flota de reserva profunda que tomaría tiempo para activarse. La idea era que la flota activa consistiría en la clase Iowa, 13 portaaviones que consisten en lo mejor de la clase Essex más los Midways, 13 portaaviones de escolta principalmente haciendo trabajo de guerra antisubmarina, 8 cruceros pesados, 20 cruceros ligeros, 139 destructores, 40 destructores de escolta, 90 submarinos y todas las embarcaciones auxiliares necesarias para apoyarla. La flota de reserva que estaba lista para partir en cualquier momento consistiría en los North Carolinas y los South Dakotas, 5 portaaviones de flota más, 9 cruceros pesados, 9 cruceros ligeros, 36 destructores y una serie de embarcaciones más pequeñas. Todo lo demás que no estuviera irremediablemente obsoleto o demasiado dañado y desgastado para ser de cualquier uso adicional estaría atrapado en la flota de reserva profunda. Puedes ver por la gran cantidad de números involucrados por qué los Estados Unidos podían permitirse gastar múltiples acorazados antiguos en pruebas como la Operación Crossroads. Simplemente tenían una embarazosa riqueza. Pero incluso estos barcos de reserva profunda se suponía que estarían disponibles para reactivación con aviso de días, en el mejor caso, tras la llegada de las tripulaciones, o semanas, en el peor. Para garantizar este nivel de preservación, los procedimientos que se habían elaborado eran los siguientes. Cada barco que iba a entrar en reserva debía tener primero una revisión cuidadosa para que toda su maquinaria, especialmente los sistemas de propulsión, estuvieran en buen estado de funcionamiento. Todos los suministros y repuestos serían inventariados y retirados del barco para almacenarlos en tierra. Cualquier deficiencia de material y máquina restante se registraría para que las tripulaciones que regresen para reactivar los barcos sepan qué buscar. Todo el trabajo de pintura existente se rasparía y se aplicaría una nueva capa de pintura fresca antióxido. Luego, los barcos se sellarían completamente y se instalaría equipo de deshumidificación dentro de los barcos para mantener la humedad ambiental general por debajo del 30%. Luego, serían trasladados a las diversas anclas de reserva cuidadosamente preparadas, donde equipos dedicados monitorearían los barcos a diario. Desafortunadamente, este proceso bien preparado se encontró con dos problemas mayores. Como en casi todas las guerras anteriores, el Congreso comenzó a recortar los fondos para la Marina bastante rápido. Los recortes no fueron tan malos como en las guerras anteriores, pero aún así fueron bastante sustanciales. Además, las tripulaciones, comprensiblemente, que se habían alistado para servir durante la duración de la guerra, realmente querían irse a casa, y había una larga cola de barcos para desactivar. Esto se agravó por el hecho de que la Marina de los Estados Unidos ideó un sistema de puntos de desmovilización. Al acumular ciertos puntos podría ser desmovilizado y enviado a casa. Desafortunadamente para el proyecto de la flota de reserva, las tripulaciones más experimentadas que conocían mejor los barcos generalmente eran las que habían servido durante más tiempo, y la duración del servicio era uno de los factores clave para acumular tus puntos de desmovilización, por lo que la Marina de los Estados Unidos encontró a muchos tripulantes experimentados volviendo a casa, dejándolos con los tripulantes de largo servicio que necesitaban para mantener la flota activa, o bien un grupo de marineros relativamente menos capacitados y con menos experiencia que, por supuesto, eran algo menos eficientes en el proceso de llevar los barcos a la conservación. Se produjeron atascos de tráfico acuático. Mientras los barcos se alineaban y las tripulaciones se iban, quedaban pequeñas tripulaciones esqueléticas saltando entre los barcos para asegurarse de que no se alejaran con la corriente. La Marina se vio forzada a llamar a trabajadores de astilleros civiles para ayudar con el proceso. La mayoría de estos trabajadores nunca habían estado en un buque de guerra activo de la Marina de los Estados Unidos, lo que ralentizó y encareció aún más el proceso. Y el dinero era algo que a la Marina de los Estados Unidos se le estaba acabando rápidamente. Como resultado, se abandonó el plan de 3 niveles. La flota activa sería considerablemente más pequeña de lo que se había anticipado originalmente, y todo lo demás pasaría a reserva si no se iba a gastar. En el espacio de un par de años, 12 de la clase Essex y 9 de los 10 acorazados modernos de la Marina de los Estados Unidos se encontraron en reserva. Solo Missouri se encontró aún en servicio activo para representar a esta última clase.
Tal fue la escala del proceso que prácticamente todos los cruceros estadounidenses anteriores al Portland fueron desguazados, y casi todos los cruceros pesados desde Portland hasta algunos casi nuevos de la clase Baltimore fueron todos amarrados en varios anclajes. La historia fue similar para los cruceros ligeros. Los Brooklands se codeaban con los Clevelands, que apenas habían visto una sola comisión, y los destructores eran aún más hilarantes. La clase antigua más grande representada eran los Bensons, pero la gran mayoría de los Fletchers producidos se encontraban inactivos, al igual que algunos de los Summers y Gearings. Esta monumental desactivación se enfrentó a tres problemas principales, el más grande de los cuales era, por supuesto, la humedad. La humedad causaba óxido, la humedad causaba moho, la humedad causaba podredumbre y el aire marino estaba bastante cargado de humedad. En segundo lugar, los barcos llevaban mucho equipo delicado, incluso más que al final de la Primera Guerra Mundial. Radar, equipo de comunicación electrónica, algunas de las maquinarias más finas, muchos accesorios eléctricos que ahora eran mucho más numerosos, así como otros equipos sensibles como las computadoras de control de incendios, estaban todos a bordo del barco. También estarían expuestos a los elementos y se romperían mucho más fácilmente que la estructura principal del barco. No había garantía de que estas cosas fueran desmontadas y almacenadas en instalaciones en tierra, lo que complicaría los tiempos de reactivación de los barcos. Que las instalaciones en tierra proporcionarían mucha, si es que alguna, mejor protección que simplemente dejarlas en los propios barcos, y finalmente se descubrió que simplemente lanzar grandes cantidades de grasa a cualquier cosa que estuviera expuesta y que se suponía debía moverse no era realmente una solución viable. Por un lado, a lo largo de un largo periodo de tiempo no solía funcionar, y por otro lado, incluso cuando funcionaba durante periodos más cortos, era un verdadero cerdo para quitarlo todo con el fin de poner el barco en movimiento de nuevo. Afortunadamente, gracias a un avance en la tecnología que permitió el desarrollo e instalación de deshumidificadores eléctricos, algún genio en la Marina de los Estados Unidos tuvo una idea brillante. En lugar de quitar el equipo del barco, ¿qué tal si quitamos el equipo dentro del barco? Luego sellamos el barco y convertimos el barco mismo en una burbuja herméticamente sellada en la que todas las partes delicadas, incluyendo por supuesto todos los interiores del barco, podrían estar bien conservados. El proceso para hacer esto parece relativamente simple en papel, pero por supuesto fue bastante extenso y bastante delicado en la práctica. Primero, el barco sería revisado. Toda la maquinaria tendría que ser inspeccionada y limpiada, y luego se aplicaría una fina película de preventivo contra la oxidación en aerosol, a diferencia de las grandes masas de grasa que se habían utilizado en el pasado. Esto era una sustancia parecida a la cera, que se disolvía en un solvente para facilitar la pulverización. Simplemente lo rociabas por todas partes, el solvente se evaporaba y se dejaba una fina capa de un sellador parecido a la cera en toda la maquinaria. Esto no ocupaba tanta masa ni tanto volumen como la grasa y, lo más importante, cuando volvías a poner en marcha la maquinaria simplemente se derretía en un poco de lubricación de repuesto. Una vez hecho esto, el siguiente paso era la fumigación para evitar que las ratas comieran todo lo que era orgánico y posiblemente roer algunas cosas que no lo eran mientras el barco estaba en almacenamiento. A continuación, se cerraron las escotillas exteriores y las portillas para mantener el interior del barco impermeable. Donde había piezas importantes de armamento en su lugar, como cañones de 5 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, 14 o 16 pulgadas, estos se cubrirían con una forma de malla de plástico. Esto mantendría los elementos fuera de las áreas donde los cañones obviamente entraban a través de sus montajes de torreta donde se podían quitar los cañones, como los cañones de 20 milímetros de Aulacan, se quitaban y se llevaban abajo donde los cañones eran un poco demasiado grandes para moverse cómodamente, como los cañones de 40 milímetros de Bofors, pero demasiado expuestos como para no poder ser simplemente sellados parcialmente como los cañones de 5 pulgadas o los cañones de los acorazados. Se erigieron grandes cúpulas, lo que llevó a muchos barcos de la flota de reserva de los Estados Unidos a parecer nada más que una colonia de iglús. Estas cúpulas hemisféricas, o en algunos casos completamente esféricas, también se aplicarían a algunas de las piezas más grandes de equipos electrónicos como la antena de radar.
En estos espacios cerrados más pequeños se dejarían bolsas de gel de sílice para absorber la humedad latente. El gran enigma eran las áreas debajo de la cubierta de los propios barcos. Era necesario dejar suficientes escotillas abiertas para mantener el flujo de aire en todo el barco, eliminando la humedad y permitiendo la entrada de aire seco. Sin embargo, no se podían dejar todas las escotillas abiertas, ya que incluso la más pequeña fuga podría hundir el barco antes de que alguien se diera cuenta. Una vez que cada barco había sido cuidadosamente dividido en zonas de tal manera que la violación de cualquier zona no resultaría en el hundimiento del barco, era hora de pensar en la circulación del aire. Por supuesto, con las escotillas cerradas esto era un poco problemático, pero nuevamente, en otro golpe de genialidad, alguien se dio cuenta de que si drenabas el sistema de lucha contra incendios del barco, que por supuesto se suponía que debía suministrar agua en todo el barco, podrías en su lugar bombear aire a través de él, y este sistema era parte del sistema de control de daños, y por lo tanto no se vería afectado por el cierre de las escotillas. A este sistema se conectaron las nuevas unidades electrónicas de deshumidificación. El diseño de estos realmente no ha cambiado mucho en los últimos 80 años o más. Un lecho de gel de sílice u otro agente desecante similar tendría aire arrastrado a través de él por un ventilador. Esto resultaría en que se extraiga la humedad de él, y el aire seco que resulta en el otro extremo se bombee de nuevo a través del barco. Los sistemas de los barcos de reserva tenían una característica extra. De hecho, había dos conjuntos de desecante dentro de la maquinaria, uno de los cuales se usaría para secar el aire dentro del barco. El otro sería calentado por un elemento calefactor electrónico, evaporando así el agua atrapada dentro de él, y este aire cargado de humedad sería expulsado del barco a través de un sistema de aire separado. Una vez que la bandeja de desecante que se estaba secando estaba completamente lista para su reutilización, se podía cambiar de nuevo relativamente fácil, y la bandeja de desecante que se había utilizado para absorber la humedad dentro del barco tomaría su lugar en el área de secado. Siempre y cuando se les proporcionara electricidad, una tripulación muy mínima podría monitorearlos en una ubicación central y simplemente asegurarse de que las bandejas se estuvieran cambiando. Esto implicaba que un destructor requería una unidad, un crucero 3, y un acorazado o portaaviones de flota unas impresionantes 8 unidades. Un periodo inicial de presecado utilizando latas de desecante y bombas portátiles, así como algunas unidades deshumidificadoras portátiles, eliminaría el exceso de humedad en lugares realmente difíciles de alcanzar y muy húmedos como la sentina, algunas formas de tuberías y pedazos de maquinaria para facilitar un poco el trabajo de la unidad de conservación. En algunas áreas del barco que no podían mantenerse abiertas de alguna manera, como los tanques de combustible, se dejaba un desecante, mientras que en todos los demás lugares se instalaban algunos sensores y así una visita cada 12 horas aproximadamente por un tripulante podría verificar desde un lugar cómo estaba el barco. De esta manera, se podría mantener un destructor con una factura de electricidad de alrededor de $100 al año. Algo como un portaaviones o un acorazado sería aproximadamente un orden de magnitud más caro, pero aún así era un precio de ganga cuando se trataba de preservar los activos multimillonarios que eran los buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos. Este trabajo preparatorio sería muy beneficioso años después. Justo cuando todos se estaban preparando para que comenzaran los años 50, estalló la Guerra de Corea, que por supuesto es prácticamente al final del período que cubre este canal. Pero encontró a la Marina de los Estados Unidos activa como una mera sombra de lo que había sido en 1945. En el Pacífico Occidental, por ejemplo, había precisamente un portaaviones, el United States Ship Valley Forge de la clase Essex. Para ser justos, la Marina de los Estados Unidos se enfocaba principalmente en la amenaza que creían que representaba la Unión Soviética, por lo que la mayoría de sus fuerzas estaban en la flota del Atlántico. Pero aún así, un portaaviones era todo lo que estaba disponible para responder. También estaba el crucero pesado United States Ship Rochester, el crucero ligero United States Ship Juno y una docena de destructores, además de un puñado de barcos anfibios y de apoyo, y eso era todo. Casi todos los recursos disponibles de la Marina de Estados Unidos fueron convocados.
El United States Ship Philippine Sea y el United States Ship Boxer se dirigieron allí, al igual que el portaaviones de escolta Badong Strait. Junto con estos vendrían los cruceros Helena, Manchester y Worcester, con el acorazado Missouri y el portaaviones Leyte Gulf apareciendo un poco más tarde, pero todos estos tardarían semanas en llegar, y además representaban prácticamente toda la fuerza que la Marina de los Estados Unidos podía comprometer en ese momento en la Guerra de Corea sin agotar fatalmente la fuerza central de la flota del Atlántico. Pero aquí es donde la Marina de los Estados Unidos pudo jugar su carta de reserva, la flota de reserva. Las preparaciones para mantener los barcos intactos habían ido bien, y cuando las tripulaciones llegaron para comenzar el proceso de recomisionamiento de los barcos, descubrieron que era tan fácil como esperaban ponerlos de nuevo en línea. En el espacio de unos pocos meses, los otros 3 acorazados de clase Iowa, New Jersey, Wisconsin e Iowa misma, varios portaaviones, numerosos cruceros e incluso más destructores y otros barcos comenzaron a ponerse en marcha, izar banderas y zarpar a través del Pacífico. En el espacio de 9 meses, 381 barcos, más que toda la flota activa de la Marina de los Estados Unidos, en ese momento habían sido reactivados, tripulados y enviados a luchar. Tras el fin de la Guerra de Corea y el afianzamiento de la Guerra Fría, la Marina de los Estados Unidos obtendría más financiamiento del Congreso que a fines de los años 40, pero la importancia de la flota de reserva había quedado demostrada. Los procedimientos habían demostrado su valor, y pronto, aunque muchos barcos estaban volviendo a la reserva, varios de ellos entrarían y saldrían de servicio durante muchos años por venir, y por supuesto, algunos de ellos todavía están con nosotros hoy en día, habiendo sido tan bien conservados durante más de medio siglo. Eso es todo por hoy, gracias por ver. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber en los comentarios abajo. Recuerda comentar en la publicación fijada para preguntas de Dique Seco.